Entonces, Mario. Ingeniero, retomamos. Bien. Nos queda por hablar un poquito de la separación máxima. Separación máxima de la armadura de corte. Ya sabemos que son o estribos generalmente verticales, habitualmente estribos verticales, o armaduras barras dobladas. Bueno, las condiciones que se estipulan de aquí en adelante están pensadas para que siempre haya, ante una posible fisura diagonal, y nosotros vamos a tener en cuenta que, siguiendo los lineamientos del reglamento, nuestras fisuras diagonales de diseño en general están a 45 grados, que esté atravesada por al menos un estribo o una barra doblada. Esa es la primera condición de separación máxima de armadura de corte. Por eso, si tenemos la separación máxima S, así la denominamos, para estribos verticales, si solamente armamos al corte con estribos verticales, la separación no puede nunca superar la mitad de la altura útil en elementos de hormigón armado. Es decir, tengo una altura útil de 45 centímetros, la separación no podrá superar 22,5. Si tenemos elementos pretensados, es un poquitito más holgado, es el 3/4 del canto de la sección de hormigón, la sección transversal, cuando hay pretensado. Y nunca superará 40 centímetros. Cuando utilicemos, acá se menciona estribos inclinados como si fuera una posibilidad, que no es costumbre en nuestro medio, pero no está imposibilitado, pero sí el uso de barras dobladas, la separación tiene una expresión un poquitito más compleja que la pone en función de la altura útil de y la cotangente del ángulo de inclinación. Como nosotros usamos 45 grados, este numerito es 1, y entonces tenemos 2 veces la suma de 3/8, que dice que la separación no puede ser, cuando tenemos barra doblada, inferior a 3/4 de D, no 3/4 de H, 3/4 de D. Y también se le imponen algunas restricciones a la separación de armaduras, se le imponen algunas restricciones cuando tenemos, vamos a ver que estas separaciones se vuelven la mitad, hay que ser más exigente y estar más apretados con la armadura de corte, cuando por cálculo nos salió que la contribución resistente de la armadura superó el valor de 1/3. Recordemos que el valor máximo es 2/3, pero cuando estamos entre 1/3 y 2/3 de esta expresión, entonces las separaciones son menos holgadas, son más exigidas. Las separaciones se deben reducir a la mitad. Entramos ahora en, bueno, ¿cómo dimensionamos la armadura de corte? Está como respaldo toda la teoría que vimos la semana pasada, que se apoyaba en los reticulados equivalentes, en los modelos de reticulados, que permitía derivar para estribos a 45 grados una expresión que nos decía que la fuerza que aporta una sección, o la sección transversal de acero, de barras de acero en estribo, incluidas sus ramas, la cantidad de ramas, la sección transversal de los estribos, esta es la sección A sub B, multiplicado por la tensión a la que la hagamos trabajar, dividido la separación, y por D, esta expresión me permite, si esto es dato, si todo esto es dato, esto es geometría, si elijo la separación, FB en general es FI, porque la ponemos en fluencia, A sub B pudo haber sido, entonces si tengo todos estos datos, sé claramente cuánto corte, decimos, levanta, entre comillas, una manera de decir, o cuánto corte aporta, resistente aporta la armadura cuando son estribos a 90 grados. La manera a veces de efectuar los cálculos es un poquitito diferente, pero surge de esta expresión, donde dejamos en un miembro AB sobre S, y pasamos todo lo otro al otro miembro,
Y nos queda esta expresión, que supone que lo que tenemos acá al hacer A mayúscula dividido una separación, miren esta expresión, es como tener una armadura por unidad de longitud en el sentido de la longitud de la viga. S se está midiendo en el sentido de la dirección X, del eje X del eje de la viga. Bueno, si conozco cuánto tengo que aportar de corte con armadura y conozco la geometría, este factor es solamente para convertir los metros cuadrados a centímetros cuadrados. Tenemos la manera de calcular la armadura de corte. Por lo general, este término se trabaja de la siguiente manera. Se elige el diámetro de la barra, el diámetro del estribo, se calcula el área de la sección transversal, se multiplica por el número de ramas que están dispuestas en la sección transversal, 2, 3, 4 ramas, se obtiene A sub B. Y después lo único que se hace es, todo esto ya es conocido, se despeja la separación. Bueno, esta es la manera de trabajar con estribos, ya vamos a ver en los ejemplos. Y ahora entramos en una porción que es un poquitito más complicada de explicar, pero examinemos qué pasa cuando vamos a utilizar barras dobladas. En general, barras dobladas las vamos a usar siempre en combinación con estribos verticales. Bueno, la manera de trabajar como filosofía es que además de disponer de armadura de corte transversal, armadura transversal para corte con estribos cerrados, es nuestra recomendación, cerrados, utilizar las barras dobladas que estaban en la zona de flexión del tramo, para el caso de un apoyo simple, también va a pasar con apoyos continuos, y se levantan como barras dobladas a 45 grados para llevarlas a la zona superior de los apoyos por dos razones. Una, porque aquí puede haber algún momento de empotramiento que genere tracciones en la parte superior, debido a que esto puede estar apoyando en elementos muy rígidos. Aunque parezca, esté diseñado como un apoyo simple, que no toma momentos, pueden aparecer momentos, y estas barras aquí juegan ese papel. Pero entonces las aprovechamos como armadura doblada que pasa cortando posibles fisuras de corte. Cuando vamos a utilizar barras dobladas, el procedimiento en general que vamos a utilizar, vamos a analizarlo en este diagrama, que es una porción de un diagrama de esfuerzos de corte. Al ser lineal la distribución de este diagrama, estamos asumiendo que se corresponde en este esquema a una carga uniformemente distribuida. A una carga uniformemente distribuida le corresponde un diagrama de corte lineal. Vamos a poner en abscisas, lógicamente, las dimensiones longitudinales de la viga, o sea, las abscisas, desde el origen, desde el extremo de la viga hasta el otro extremo. Acá estamos cerca de la zona del centro de tramo, donde el esfuerzo de corte se hace nulo. Y en vertical estamos estudiando un esfuerzo de corte. ¿Qué esfuerzo de corte? Bueno, BU sobre Φ. ¿Qué es BU sobre Φ? Es la la resistencia al corte nominal. Y lo que queremos ver es cómo cubrimos este diagrama, que ahora es un diagrama de resistencia al corte nominal. Lo vamos a cubrir con hormigón, con la contribución del hormigón, que la medimos acá, en una escala gráfica, y una parte de este diagrama lo cubrimos con aporte del hormigón sin armaduras, lo que hemos calculado ya en esta parte de la reunión. Podemos adoptar el estribado uniforme en toda la viga, uniforme, o sea, el mismo diámetro, misma cantidad de ramas, misma separación. Entonces podemos calcular con la expresión de cálculo de la resistencia aportada por estribos un segundo término, y hemos cubierto el diagrama ya hasta este punto. El diagrama está cubierto hasta este punto. Y entonces ahora nos queda por ver cómo hacemos con las barras que teníamos decidido. Nosotros decidimos cuántas vamos a levantar. Entonces supongamos que tenemos una o dos,
o 3, como están marcadas en este caso genérico. Vamos a marcar algo importante en el diagrama de esfuerzos de corte. Vean que acá está trazado con línea de trazo, hay una discontinuidad, porque el diagrama viene hasta este punto y luego se horizontaliza como constante. ¿Qué sucedió ahí? Sucedió la especificación reglamentaria que nos dice que si tenemos un apoyo directo, es decir, que las cargas superiores reciben una resistencia aportante por un elemento rígido inferior, se genera en las cercanías del apoyo una transferencia directa por bielas comprimidas y no por corte. Esa es una condición que hace que a esta distancia de la cara del apoyo, que es D, uno pueda considerar que se produce el máximo esfuerzo de corte requerido, B sub U, y por lo tanto desde aquí hacia acá podemos mantenerlo constante. El reglamento anterior directamente bajaba a 0. El reglamento nuestro nos dice que podemos ignorar esto, despreciarlo, con lo cual vamos a tener una necesidad de armaduras en general más baja. Vamos a hacer más económica nuestra sección. ¿Cómo hacemos con las armaduras? Bueno, vamos a trabajar con un concepto que se llama área a cubrir del diagrama de corte con barras dobladas. Si nosotros sacamos el área que queda debajo de cualquier tramo de esta curva, estamos midiendo en vertical fuerza y en horizontal distancias. Por lo tanto, cualquier diferencial de área y el área total viene en magnitudes de kilonewton metro. Y no son momentos, son magnitudes en kilonewton metro. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar el área que gráficamente nos quedó definido por esta longitud horizontal AB, hasta acá tenemos cubierto el corte, y el área que nosotros tenemos en este trapecio, nosotros, y lo devolvamos solamente hasta el apoyo, que en este caso es con una columna, evaluamos esa área, y esa área la tenemos que cubrir con las barras que estamos por subir. Entonces, cada barra doblada aportaba A sub B por FB, y en lugar de D dividido S se le agrega raíz de 2 porque las barras dobladas aportan mejor contribución resistente al corte. Esto es lo que aportaría una barra. Entonces nosotros tenemos la expresión de que la contribución total de armadura, descontado lo que ya hemos aportado con estribo, nos daba el aporte resistente en fuerza que nosotros tenemos, que necesitamos aportar. Sea con una barra, con 2 barras, con 3 barras. Entonces, ya uno tiene la posibilidad de comparar cuántas barras necesitaríamos tener para cubrir esto, y si las tenemos disponibles, y si no nos alcanza lo que tenemos, ahora vamos a ver cómo operamos, si no nos alcanza, lo que podemos hacer es intentar, si esta área a cubrir es muy grande en comparación con lo que, supongamos que solamente tenemos 2 barras, acá están marcados los aportes, graficados en estos rectangulitos, los aportes en términos de área del diagrama corte-distancia, del diagrama corte-distancia, estas áreas están aportadas por cada barra doblada. Si no nos alcanza la cantidad de barras, tenemos la posibilidad de incrementar el aporte de los estribos y hacer que esta línea AB se traslade más arriba, cuando por ejemplo decimos, no, solo 2 barras tengo disponible para doblar. Ese es un jueguito que tenemos, que lo vamos a ver mejor cuando veamos un ejemplo al final de la clase de hoy, si tenemos tiempo. Acá hay toda una expresión de que hay que calcular esta área del diagrama corte-distancia, que va a ser absorbida con BD, barras dobladas. Bueno, el análisis que se hace acá es que yo tomo el valor de las barras dobladas que tengo y se multiplica por una distancia. Esto es un poquitito más complicado de explicar. Yo prefiero que
se entienda la idea de que nosotros podemos calcular esta expresión con esta expresión. Después ustedes lo miran con detenimiento, pero esta área, que es el área requerida en el diagrama, divido por la calidad del acero y por D, y con esto tengo la cantidad total de áreas, de barras dobladas que debo poner. Bueno, en términos gráficos, repito, vuelvo para atrás, hay un área exigida que es la que va entre esta base del trapecio AB y el diagrama de corte que llega hasta acá. Y yo genero para cada barra que aporta, para cada barra que aporta este corte, defino una cantidad de una determinada longitud, respetando las separaciones mínimas que se nos pedían, y con esto puedo ir acomodando la ubicación de estas barras. Ubicación quiere decir en qué lugar la doblo, y entonces, si esta área, con estas tres áreas, puedo obtener un valor equivalente al diagrama, fíjense que en estas zonas hay defecto, pero en estas zonas hay exceso, un exceso de corte aportado. Entonces esto se utiliza, este procedimiento, y tengo entonces la posibilidad en el eje de la pieza, en el eje mecánico de la pieza, de decir por dónde debe pasar la barra con solo subir el baricentro de estos rectángulos hasta el eje de la pieza, y aquí defino la inclinación de la barra. Otra manera es que la barra, el criterio es que con barras dobladas estemos lo más cerca del apoyo, no doblar lejos del apoyo, porque son escasamente contribuyentes. La demanda en general es menor, y entonces el efecto contribuyente de la barra doblada es más efectivo más cerca de los apoyos. Lo que además nos da la ventaja de que la armadura, cuando desde el eje de la pieza la miramos a 45 grados hacia abajo, tiene una mayor longitud cubriendo el diagrama de momentos de tramo. Bueno, en el ejercicio que vamos a ver, vamos a mostrar, es decir, el procedimiento para disponer de barras dobladas a 45 grados es semigráfico, parcialmente gráfico y parcialmente analítico. Bien, esta es el área que aporta cada barra, este es el área que aporta cada barra, véanlo entonces, si nosotros dividimos el área BD por esta área que aporta cada barra, tendríamos el cálculo de cuántas barras necesitaríamos. Si tenemos menos que lo que necesitamos, jugamos con los estribos, aumentamos la densidad de estribos, la separación de estribos. Bueno, acá hay una especificación que la miramos después, no es tan cuesta más explicarla que otra cosa. Pero vamos a hacerlo porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Se nos dice que cuando la armadura de corte está constituida por solo una barra doblada, una sola barra doblada, pudimos tener una sola, o más de una, pero todas dobladas en la misma sección, o sea, dos barras, por ejemplo, pero dobladas a la misma distancia, estoy contando este efecto. Cuando tenemos no tres barras cubriendo longitudinalmente el corte, sino una única barra, o dos o tres barras, pero en la misma sección, hay una limitación y que nos dice que el aporte resistente con barras dobladas no puede ser superior, pero del total, no con barras dobladas, del total de la armadura de corte, no puede superar a un cuarto de este término ya conocido. Bueno, en el ejercicio que nosotros vamos a intentar hacer al final de la clase, vamos a ver si podemos ver estos efectos de una manera numérica. Y el procedimiento, más que nada el procedimiento, lo numérico, seguramente lo van a poder hacer ustedes oportunamente cuando tengan que hacer detallado de armadura de corte.
que seguramente va a ser en la clase de la semana próxima de prácticas. Bueno, yo creo que en este punto podemos cortar acá y arrancamos, siendo ahora las 8:55. Nosotros podríamos estar arrancando a las 9:05. Dejamos para arrancar 9:05 con la siguiente reunión. Perdón. Digo bien, 9:05 arrancamos con nuestra próxima reunión.